Buenas noches y bienvenidos a este programa del ingeniero Gurría Ah, y su servidor, okey. Daniel Aysen. Hoy tenemos toda una serie de temas muy interesantes para ustedes, pero primero un tema que ha levantado, ahora sí que polémica, aunque no me ha dado café. Así es que como yo tengo mi café, voy a ir directamente al tema de la polémica. La semana pasada mencionamos que varias personas que estaban en la conferencia de Pepe Woldenberg, incluyendo el propio Pepe Woldenberg, todos veníamos de una misma escuela. Y hubo quien llegó a decir, bueno, ¿y eso qué importa? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues les voy a explicar. ¿Por qué mi insistencia en eso? Primero, recordemos que estamos en el sexenio en el que más se ha denostado la educación en México. De por sí era una basura, pero ahorita ya no existe. No hay escuelas, las escuelas no tienen pizarrones, los pizarrones no tienen gises, los gises no tienen paredes, las paredes no tienen drenaje, el drenaje no tiene techo, los techos no tienen maestros. O sea, es una tragedia total lo que sucede en el mundo de la educación de México, porque hay una intención claramente señalada para deseducar al país. Supongo que mientras más se deseduque el país, más van a votar por mi suéter. Y ya vieron mi suéter, ¿verdad? ¿De qué color viene mi suéter? Pues del que van a votar si siguen sin estudiar y sin pensar. Ahora, yo lo que subrayé fue que una escuelita en el DF, voy a inventar porque no me consta, pero vamos a decir que haya 1000 escuelas en el DF, que de cada 1000 escuelas del DF se gradúen 100,000 personas cada año, secundarias, 100,000, 100 por escuela. De esas 100,000, 30 se graduaban de una escuela que se llamaba Nuevo Colegio Israelita. No lo confundan con otro. Este es el Nuevo Colegio Israelita. ¿Por qué lo subrayo? Bueno, porque en Estados Unidos hubo una presentación de Pepe Woldenberg, en la cual había probablemente, no sé, tú me dirás, Gurría, 100 personas, Como 120 personas. 120 personas. Okay. De esas 120 personas, 6 veníamos del Nuevo Colegio Israelita. Eso representa el 5%. Déjenme recordarles, de los 100,000 graduados por año, 30, o sea, nada, 0.3%, vienen de esa escuela. Y la pregunta era, ¿por qué tantos egresados de esa escuela están en este evento? ¿Y por qué uno de los egresados de esta escuela prácticamente es el evento? Y mi respuesta fue, porque esa escuela fue fundada por maestros socialistas de Europa, maestros que uno de ellos se fue de México y se fue a Los Ángeles, donde recibió todo tipo de premios por su pedagogía y su nivel académico. Otro se quedó en México, donde fallecieron los otros dos, y eran famosos, el Erer Rottenberg y el Erer Bayón. Y yo mencioné que todos estos maestros estarían orgullosos de sus alumnos porque bebieron, aprendieron, transmitieron y aplicaron los valores que les inculcaron en la escuela. Eh, ¿Cuál es esa importancia? Bueno, la importancia es que si hubiera 10 nuevos colegios israelitas en México, a lo mejor había 10 Pepes Woldenberg, a lo mejor habría 10 INES, a lo mejor habría 10, 100,000 egresados más interesados desde hace mucho en la democracia. A lo mejor habría más patrocinadores. Lo que quiero decir es, el valor de esta escuela demuestra que una escuela fundada por gente que cree en los valores de la educación democrática socialista, que gente que cree que los alumnos deben de saber. Un alumno del nuevo colegio israelita estudiaba hasta tercero de primaria, todas las materias eran en Yiddish. Y después pasábamos también al español y después al inglés. Y el más burro salía por lo menos trilingüe de la escuela. No, no les voy a decir que salíamos a nivel de Denise Dresser y como ella habla inglés, pero pues nos defendíamos lo suficiente hasta para venir a vivir a Estados Unidos. Ahora bien, si todas las escuelas de México, primero, si todos aceptáramos que la escuela sí es importante, si todos aceptáramos que una escuela tiene que tener valores morales, cívicos, democráticos, si todos insistiéramos en que es importante acudir a la escuela, estudiar en la escuela, hacer tareas y pasar años,
a lo mejor tendríamos otro tipo de sistema escolar en el país. Y si ese fuera el caso, a lo mejor tendríamos otro país. Esa era mi insistencia en subrayar. Vean, una escuelita que no tenía ninguna razón de ser importante, una escuelita fundada por inmigrantes, inmigrantes que vivían en el centro de la ciudad, que trabajaban cosiendo pantalones o vendiendo chamarras o cosas por el estilo. Crearon esa escuela para sus hijos, les infundieron valores y terminaron generando el Instituto Nacional Electoral de México, más toda una serie de gentes preocupadas por eso. Ahora, esa era mi insistencia. Cuando yo digo ojalá fueran como la Naye, donde por cierto otra de las maestras era Vélez Zabludovsky, que era la tía mayor de Jacobo, también Jacobo salió de ahí. Cuando menciono esas cosas, lo que estoy tratando de decir es, no es que uno sea mejor que otro, es que sí existen estándares que se pueden copiar y que si un grupo de inmigrantes que ni siquiera hablaba bien el español pudo crear una escuela con esas consecuencias a favor del país, los nativos del país deberíamos de poder crear escuelas por lo menos igual de congruentes e influyentes. Y para todos los que me están criticando por haberlo mencionado, pues critíquenme, pero esa es la realidad. Bueno, yo nada más quiero acotar que en esa escuela creo que daba clases tu señora madre, si no me equivoco. También. Muy bien. Yo tengo el gusto de haber conocido a tu mamá, así es que pues la puedes conocer los viernes, viene aquí al programa. Muy bien. Y si vas al DF, la puedes conocer. Y si vas a conocerla, te va a fascinar oír sus historias de cuando iba a la casa de Trotsky. Yo ya tengo el gusto de conocerla. No he oído esas historias, pero ya tengo el gusto de conocerla. Ahí fui contigo pues si a su casa. Si eres suficientemente masoquista, te doy la dirección. Vas a ir a Ciudad de México en breve, según tengo entendido, ¿no? Voy a ir a la Ciudad de México a participar en la manifestación, aprovechando que voy a otro evento de tipo social. El domingo estaré presente en la manifestación a favor del INE. Y convoco a quien nos esté oyendo a que vayan a cualquier, en la ciudad donde estén, a la manifestación que haya lugar en apoyo al INE, o, si lo vemos de otra forma, para repudiar este famoso mal entendido Plan B, que es un intento de limitar las capacidades del INE. ¿Ya le has explicado a nuestro auditorio en qué consiste este Plan B? Bueno, el Plan B, miren, básicamente hay un dicho muy importante en la administración pública que dice que el presupuesto es política. Y lo que quiere decir es que a través del presupuesto en realidad se hace política. Si queremos favorecer cierto tipo de actividad, pues lo que hacemos en el presupuesto público es colocar o darle a ese organismo, instituto o lo que sea que nos interesa promover y que nos interesa promover cierto tipo de ideas al respecto, bueno, pues le damos más presupuesto. Si no nos interesa que esas ideas se promuevan, pues entonces le quitamos el presupuesto. ¿Qué es lo que está haciendo la 4T ahora? Como no ha podido denostar todavía más o quitarle influencia al INE, entonces lo que está haciendo es tratar de desarticularlo o quitarle capacidad a través de ahogarlo en términos presupuestales. ¿Qué quiere decir? Pues les está quitando un montón de dinero para que con ello impedir que puedan organizar elecciones que hasta en los últimos años en México han sido francamente ejemplares y que todo mundo las califica como buenos ejercicios democráticos, buenos y justos además.
Creo que hay manifestaciones en toda la República, ¿no? Solo en el DF. No, hay en toda la República, pero pues la del Distrito Federal esperamos que sea la más significativa con mucho, y es un gran reto para todos nosotros, para todo el país, que esta manifestación en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, como se dice ahora, sea verdaderamente masiva, todavía más importante y más numerosa y más concurrida que la que sucedió hace unas 6, 8 semanas, cuando se dio la primera manifestación a favor de o apoyando al INE. Una persona que nos escucha, una Betty Levy, pregunta que por qué no se hacen manifestaciones también en los Estados Unidos. Y bueno, pues la respuesta realmente es... No tiene por qué no hacerse en los Estados Unidos con las personas que así lo sientan y que además de todo creo yo que serían muy importantes. Históricamente, desde la época en que la izquierda empezó a consolidarse fuera del esquema del gobierno, la izquierda ha hecho un esfuerzo muy importante porque en los Estados Unidos haya capacidad para que los migrantes, en la condición legal que estén, puedan votar. El primer esfuerzo se hizo cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue el candidato, y la verdad de las cosas es que en aquel entonces el IFE, que no era INE todavía, hizo un gran esfuerzo para que a través de los consulados se pudiera recaudar el voto de mexicoamericanos en Estados Unidos. Y después ha habido mayores o menores esfuerzos en ese sentido en todas las elecciones en los Estados Unidos para promover que el mexicano que está en los Estados Unidos o mexicoamericano, como quieran ustedes designar, pueda votar. La verdad de las cosas es que recientes modificaciones a la ley en México que define cuándo es uno mexicano y no, hacen que la inmensa mayoría de los migrantes que están en Estados Unidos y de su descendencia puedan ser considerados mexicanos. Punto. Independientemente que si la mamá es o no es, y que si nacieron y si no nacieron y que dónde nacieron. Eso ya esta nueva ley cobija con la ciudadanía mexicana a muchísimos mexicanos que están en los Estados Unidos. Así es que no es más que lógico que los mexicanos allá en Estados Unidos tengan capacidad de manifestarse políticamente hablando sobre lo que sucede en su país. Es más, siempre se ha considerado que ese voto pudiera ser un voto mucho más significativo porque se tiene o se ha tenido la idea, aunque no se ha traducido en votos en estos ejercicios, sobre todo en los últimos ejercicios electorales, de que hay mucho más conciencia y mucha más capacidad de votar en contra del sistema político mexicano de parte de las personas que están ya viviendo en los Estados Unidos. Así es que sí puede ser muy importante esa manifestación de apoyo al INE en ciudades de los Estados Unidos. Claro que sí. De hecho, es no nada más bueno, sino sería muy favorable y muy sano. El único problema, si las organizan en Estados Unidos, primero es que el primer año tienen que esperar y suponer que va a haber muy poca participación, porque la gente en Estados Unidos como que tiene otros horarios y otras necesidades de tiempos. Y segundo, por favor, si las hacen, háganlas en un parque o en un patio, pero no en la calle. No interrumpan el tráfico y no interrumpan a la gente que sale a trabajar, porque en Estados Unidos esa gente va a resiente tremendamente esas manifestaciones porque depende de su trabajo y de su movilidad para comer. Claro. Y entonces el chiste es hacerlo, que sea notorio, que sea visible
que exija, si se va a hacer, debería de ser una manifestación que exija al gobierno americano que proteja su frontera sur protegiendo la democracia, porque aquí el problema es que al gobierno americano realmente no le importa para nada la democracia o no democracia de México. Bueno, Alguien me... yo ahí sí no estaría de acuerdo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo pregunté la semana pasada a alguien que trabaja en Washington y me dijo que el problema de los Estados Unidos es que Estados Unidos ve a la derecha y a la izquierda. Esa es su visión periférica política. Quiere decir, está fijo hacia China y hacia Europa. No ve ni hacia arriba ni hacia abajo porque no considera tener ni mayores problemas ni mayor necesidad de vigilar arriba o abajo. Bueno, y que esa miopía yo creo es la que que congela su participación. Yo francamente la llamaría exactamente así, esa manera de creer que esa es una forma sana de hacer política exterior es francamente muy miope. Creo yo que el verdadero futuro de la Unión de Norteamérica, que es Canadá, Estados Unidos y México, de muchas formas depende de que en México seamos un país cada día más saludable en todos sentidos, en educación, en salud, en democracia y en desarrollo económico. No hay Bueno, mira, posibilidad de concebir un buen mercado común norteamericano sin la presencia de México y lo que México puede aportar a esa idea de mercado común o de zona económicamente, vamos a decir, identificada, por llamarla de alguna forma. pues yo me atrevería incluso a decir que si quieren promover la democracia en México, en los Estados Unidos, el lema debería de ser: si quieres evitar una migración masiva a los Estados Unidos, apoya la democracia en México. Porque si Ese de es un Venezuela argumento. salieron 7 millones, de Ese es México, un buen ¿cuántos van a argumento, salir? pero es un argumento relativamente corto. Desde hace muchos años, los principales grupos migrantes hacia los Estados Unidos ya no son de México. Son de Centroamérica, son de Sudamérica, por ejemplo, ahora, más recientemente, de Venezuela. Pero la verdad de las cosas es que, vamos a decir, hace aproximadamente unos 7 u 8 años, ya la migración mexicana a los Estados Unidos era inclusive negativa, porque estábamos recibiendo en aquel entonces muchísimas personas deportadas y había mucho mexicanas y había muchos menos mexicanos que ese grupo de deportados que iba hacia los Estados Unidos. Pero la verdad de sin las embargo, cosas, la me verdad de las cosas pregunto, es que sí, efectivamente, sin la capacidad de que muchos mexicanos tengan o hayan migrado a los Estados Unidos, bueno, México sería una imposibilidad económica y social desde hace muchos años, pero la verdad de las cosas es que ahora lo que México puede aportar a esta zona económica norteamericana, por llamarle de alguna forma, que es Canadá, Estados Unidos y México, pues es muy importante y cada día que pase va a ser más importante. sí, pero eso no tiene que ver con la democracia. No, pero no puedes concebir un desarrollo económico y social armónico sin democracia. Y la Eso verdad sí. de las cosas es que efectivamente en los Estados Unidos hubo algún tiempo en que hasta fomentaban pues la presencia de gobiernos dictatoriales o de un corte ultraderechista, pero esa época ya pasó afortunadamente y la verdad es que México ahora tiene condiciones muy atractivas. Somos un mercado donde un grupo muy amplio de la población todavía tiene grandes necesidades, que quiere decir que tenemos gran capacidad de compra. Si Y no me cada equivoco, día, si fue en la conferencia en la que estábamos, en la que nos informaron que el ejército mexicano tiene ahora 220 o algo por el estilo, nuevas fuentes de ingresos que no tenían antes. no, 200 actividades que antes Ah, no. ok. Yo les llamo fuentes de ingreso porque cada actividad pues les representa un ingreso, pero
pero son 200. ¿Qué Pues sucede? Ciertamente son muchas más que las que tenían antes de que empezara esta administración. Y Si un entonces presidente inmaduro te dice, te garantizo que tus maquiladoras van a funcionar, te garantizo que tus carros van a llegar, te garantizo que tus aguacates van a estar a tiempo y te garantizo que no van a cruzar ilegales. Yo te lo garantizo, presidente inmaduro e impuesto. ¿Tú crees que a Biden o a Trump o a cualquiera de ellos le interesa un comino qué clase de gobierno tiene México? La verdad, sí creo que les debe de interesar y les interesa, y a la gente verdaderamente pensante y verdaderamente conocedora del problema les interesa mucho el futuro democrático y justo de México, porque no hay manera de que, por ejemplo, con las brutales diferencias económicas que hay en México, o la brecha casi inimaginable de tan grande que es entre la gente que posee mucha riqueza y la gente que tiene muy poquito o nada, o tiene condiciones de subsistencia prácticamente milagrosa, porque no hay otra manera de describirlas, pues necesitan, el país necesita procedimientos para modificar esa brecha económica y que esa brecha económica no genere más presiones y explosiones sociales de las que ya ha habido históricamente en México. Me voy a Tenemos que echar un hacer, y rollo. de la única manera que eso se puede hacer es si tenemos procesos democráticos cada día más sólidos. Pues me voy a echar un rollo que iría en contra de lo que estás diciendo. El primero es este libro. Se llama Las 48 leyes del poder. Las 48 leyes del poder, independientemente de las 48 leyes que ellos ponen aquí, de qué es lo que hay que hacer para mantener el poder, lo más interesante son todas las anotaciones a los lados de las páginas de frases que complementan lo que se está diciendo, de acuerdo a pensadores o quizás no pensadores de otras épocas. Muy interesantes las 48 leyes. Yo las menciono porque parecería que nuestro buen amigo Manuel Andrés las leyó y las está llevando a cabo. Aquí vamos a poner en la memoria del programa, vamos a imprimir las 48 leyes, porque además el libro empieza listando las 48 leyes y luego entra a analizar cada una de ellas, cómo utilizar a tus amigos, a tus enemigos, cómo esconder tus verdaderas intenciones, cómo nunca decir lo que realmente quieres decir, cómo no cuidar tu reputación o sí cuidarla, cómo jalar atención a ti mismo a cualquier costo y tengas que hacer lo que tengas que hacer, así sea correr atrás del taxi que lleva a la mamá de un narco, cómo hacer que otros trabajen para ti y si sale bien, tomar el crédito y todo lo que sale mal es culpa de los demás. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estas leyes solo son superadas y complementadas por las leyes de Goebbels, que hemos mencionado en otros programas, pero que vamos a publicar acá, los principios de la propaganda de Goebbels, que indiscutiblemente son la base teórica, práctica de la 4T. Las voy a leer rápidamente, nada más para entretener a algunos de nuestros escuchas y a ti mismo. Simplifica todo a un enemigo único, en este caso, los neoliberales. Principia del método de contagio. Todos se pueden contagiar si no se curan conmigo. Haz la transposición para que el adversario carga todos tus errores o defectos. Exagera y desfigura. Vulgariza todas tus menciones, toda tu propaganda. Orquesta toda la propaganda de manera que no haya ni fisuras ni dudas en tu grupo de poder. Hay que renovar todos los días un nuevo ritmo del adversario, pero nunca olvidar quién es el adversario. Tus fuentes deben de ser distintas, pero siempre lo suficientemente fragmentadas para que siempre digas algo de verdad en lo que dices. Calla por completo a tu adversario. Bueno,
maneja todos los odios y prejuicios tradicionales que puedas y siempre usa, como todo el mundo sabe, como todos saben, somos diferentes, este es otro México, etcétera, y la vamos a volver a repetir en la memoria de este programa, porque nosotros no nos cansamos de repetir. No seremos muy originales, pero por eso no nos cansamos de repetir, y porque la gente tiene que entender, para entender lo que está pasando, entender pues de dónde está saliendo, ¿no crees? Bueno, ya terminaste con los 48 No, principios. tengo la tercera parte que es lo más importante y que te va a fascinar a ti. Válgame Dios. Bueno, adelante. Bueno, la tercera parte es Max Weber. Yo conocí a Max Weber como un filósofo que escribió La ética del protestantismo, el capitalismo y la ética protestante, en la que básicamente lo que decía es que los protestantes siempre van a ser más ricos porque en su ética, en su religión, Dios los va a recibir en el paraíso, les va a preguntar qué tienes y les va a dar otro tanto. En cambio, los católicos tienen que estar fregados porque los ricos no van a entrar al paraíso ni en defensa propia. Entonces, si eres rico, pues a ver cómo le haces al morirte, porque el paraíso será de los pobres. Y ya con eso se crea precisamente la ética de una religión y el resultado de una sociedad. Pero descubrí de pronto que Max Weber escribió otra cosa que a tú deberías de conocer y fascinarte, que es el principio de el... ahorita déjame ver cómo se llama, ahorita te digo, porque es el principio, principios... de la funcionamiento de una burocracia. ¿Qué hace a una burocracia eficiente? Y curiosamente, pues casi dice lo mismo que tú, por eso me sorprende que no lo hayas leído, lo cual te pone por lo menos a la altura de Max Weber en inteligencia y capacidad. Uy, sí. Bueno, sí. Ahora, también vamos a poner aquí lo de Max Weber y su principio de la burocracia, la cual ya de entrada, esto casi podríamos decir, es casi totalmente antimexicana, porque dice, de principio, uno, que tiene que tener, que los burócratas tienen que serlo por mérito. Tienen que saber lo que están haciendo y querer hacerlo bien. Veo. La meritocracia. Sí, pero una meritocracia burocrática. Y vamos a publicar aquí las reglas básicas. Son 10 reglas básicas que él pone al índice del libro. Bueno. Y luego lo van a poder leer con cuidado. Pero el hecho es que si lo implementamos como obligación para que firmen los candidatos, tendrías una condición. Dijimos que en cada programa querías poner una condición para la próxima elección, que firmaran los candidatos para contar con tu apoyo y el apoyo del pueblo. Entonces, si no me equivoco, una de las programas dijiste, el primero dijiste que todo tenía que ser medible. ¿Perdón? Medible. Tenemos que hacer medible, esa es la palabra, de todo. sí. Y que si prometían algo tenían que dar una oferta de promesa que fuera medible, que veamos que van avanzando. Sí, señor. Bueno, la teoría de la burocracia te va a dar prácticamente la misma línea, pero con un poco más de detalles, y quizás al leerla, al exponerla acá, la podríamos usar para pedirle a todos los que sean candidatos que la lean y que firmen que están de acuerdo con implementarla antes de poder contar con el apoyo de la gente para votar por ellos. Porque la otra pregunta es, ¿y por quién voto? Esta es una idea que francamente no es así muy nueva que digamos, para que quien nos escucha tenga así una referencia. Cuando el PRI estaba en lo máximo de su poder, uno de los candidatos a presidente lo que desarrolló fue el plan sexenal, y era precisamente un plan lleno de ideas, lleno de iniciativas, lleno de posibilidades para desarrollar al país. Antes de eso hubo otro plan que se llamaba
México hacia el mar, porque por problemas desde la colonia se desarrolló mucho el centro de México y se descuidó enormemente una riqueza fabulosa que tiene México, que es muchas costas. Entonces decía, bueno, pues vamos a caminar hacia el mar, el plan sexenal, y cada candidato de esa época de México, normalmente en su campaña articulaba una serie de planes, programas, proyectos para cada una de las regiones que iba visitando. Entonces, no es un programa nuevo, lo que sí es necesario es que tengamos mucha, pero mucha más memoria política. Y entonces, si un candidato que dice voy a fomentar la educación o voy a fundar o voy a hacer más grande esto, bueno, pues decirle usted dijo tal día, tal, y pues no ha cumplido o sí ha cumplido o ahí va. Y lo mismo con salud y lo mismo con todo lo demás que hay que hacer cuando hay campañas y hay candidatos a puestos públicos. Eso es lo que necesitamos hacer y creo yo que debe ser una práctica fundamental y que debemos de, pues, de hacer un gran esfuerzo para que esa práctica de medir y luego comparar los resultados con lo propuesto y demás, pues es una práctica que debemos de hacer siempre. Debe de establecerse ese sistema de evaluar a quien nos gobierna de manera... Sí, bueno, pero para eso tiene que haber un plan evaluable. Bueno, pues claro que tiene que haber un plan evaluable y Mira, además la sociedad es la que debe de fijar cuáles son nuestras prioridades y hacia dónde queremos llegar, cuál es lo que verdaderamente nos interesa, dónde nos duele y dónde queremos que las cosas mejoren de manera prioritaria y además fijar prioridades. Y todo el mundo sabemos que Roma no se hizo en un día, pero ciertamente nos gustaría ir viendo que vamos llegando o que nos vamos acercando pues a a lo esos mejor objetivos. estas manifestaciones del INE, todo lo que se está haciendo con MéxicoUnido.org, todo esto tiene un sentido. Max Weber dice que la burocracia tiene que tener un carácter legal de normas y reglamentos, o sea, normas y reglamentos detallados, precisos y racionales, que digan qué es lo que cada parte de esa burocracia va a decir. Es importante, nosotros estamos saliendo a la calle a defender el INE, que es una parte de esa burocracia. Claro. La segunda parte dice que tiene que tener una jerarquía de autoridad y que las normas legales se establecen por racionalidad, no por capricho, y que quien detenta el poder obedece a la autoridad, lo hace solo en función del puesto que tiene, no de su voluntad individual. Él no responde a sus jefes, debe de responder al poder, a la base que le dio esa posición en ese poder. Claro. Y el tercer punto dice que tiene que haber una máxima división del trabajo para que la gente se especialice y sepa lo que está haciendo. Imagínate, sepa lo que está haciendo, aunque no sea leal. Es exactamente lo contrario a lo que estamos viviendo. Bueno, exactamente. O sea, la división del trabajo se da cuando por primera ocasión la humanidad tiene excesos de comida. Entonces, por eso es que es tan importante el arado. El arado es el verdadero invento más importante de la historia de la humanidad, porque le permite, todo el mundo dice, ¿cuál es lo más importante? La rueda. No, es el arado de calle más importante, porque es lo que nos permite que el hombre, en lugar de se vuelva sedentario, en lugar de estar cambiando de lugar y buscando la comida como solía hacerlo. Y a la hora que hay excedentes de comida, entonces empieza a haber división del trabajo. Y al haber división del trabajo, empieza a haber mucho más eficacia y eficiencia. Y eso es lo que poco a poco hizo que la humanidad se volviera mucho más eficaz y pudiéramos evolucionar a veces
no tan claramente, porque pues las guerras no son precisamente una forma de evolución, pero la verdad de las cosas es que esta división del trabajo o esta especialización en el trabajo es lo que hizo y lo que hace a los grupos humanos más eficientes y eficaces. Tenemos que seguir haciéndolo así y cada Sí, día tenemos que ahora, buscar que esa eficiencia se traduzca en mayor, si no igualdad, cuando menos en mayor justeza de el reparto de la riqueza. mira, yo escuché por ahí de una persona que fue director de casilla o algo así en las elecciones pasadas, que estuvo tratando de explicar qué es lo que hacen los empleados del INE durante las elecciones y cuántas cosas él no podía haber hecho de no haber tenido gente a su alrededor que sabía y que estaba entrenada para hacer esas cosas. O sea, yo hubiera pensado, pues ahí está la lista, ponle palomita, ponle cruz y vámonos. No, eso no es posible. Yo he sido presidente de casilla un par de ocasiones, escrutador, secretario de casilla también, y la verdad de las cosas es que te puedo decir lo que te dijo ese señor, pues muchas veces. Para empezar, en cada lugar hay un número finito de votantes. Normalmente es el 150, a menos de que sea una casilla especial. Y además, cada partido tiene un representante. Y además, el grupo de funcionarios de casilla se elige a través de un proceso que el INE es más o menos estricto al hacerlo. Para empezar, no podemos tener partido, no podemos ser parte de un partido político, no podemos tener algunas otras características que harían o que pueden hacer que nuestra tendencia sea hacia un lado o hacia otro. Entonces, la verdad de las cosas es que en las casillas, en este momento, es extraordinariamente difícil llevar a cabo ni siquiera un fraude electoral, ni siquiera un intento de fraude electoral. No, pero déjame hacerte la pregunta al No hay, revés. no hay. ¿Qué tan difícil sería llevar a cabo las elecciones sin el personal del INE? Sería muy difícil y además sería muy riesgoso, porque pues antes los hacíamos precisamente así y había muchas irregularidades, como eran lo que le llamaban los tacos de votos, como le llamaban lo que le llamaban ¿cómo se dice? Que iban algunos grupos y votaban en varios lugares porque no había registro. Por ejemplo, los militares votaban en un montón de casillas, los policías también, muchas cosas. Y la verdad de las cosas es que eso ya no es posible en este momento. Cualquiera que ¿Tú diga que es crees? posible quiere decir que sabe muy poco del proceso que el INE ha establecido a través de muchos años de esfuerzo. No, o sabe mucho y por eso no lo quiere. ¿Tú crees que Desde luego no quiere decir que en algunos lugares no haya habido algunos casos, pero además de todo se pueden localizar de manera muy rápida precisamente por la gran organización que ha hecho el INE. Les quiero decir a quienes nos escuchan que hace más o menos unos 20 años al IFE todavía no era INE, era IFE, lo contrata un país de Medio Oriente para que organizara y les dijera cómo organizar sus elecciones. Y le pagaron muchos millones de pesos a México, de dólares en aquel entonces, y más o menos algo así como 80 personas del IFE en aquel entonces fueron a ese país a empezar el primer esfuerzo de hacer unas elecciones verdaderamente democráticas en ese país. Entonces bueno, hay toda un prestigio, hay toda una pues mística de servicio a la democracia en el IFE y ahora INE, que es muy importante defender, que es dramáticamente importante defender de esta
andanada de parte de la actual Y administración. hay un orgullo a la camiseta. Los empleados del INE Pues son sí, orgullosamente empleados del INE. Yo sí, quiero saber si un empleado de la Fiscalía de la Nación, de los siervos, resiervos, esclavos de la nación, del bienestar o de lo que sea, o del Banco del Bienestar que todavía no tiene internet, se atrevería a salir a la calle a presumir que trabaja ahí, corriendo el riesgo de que le pasen la cuenta por todo lo que sale mal. pues efectivamente acabas de decir una gran cosa. Efectivamente, en el INE, las personas que participan están verdaderamente muy orgullosas de así hacerlo. Esa es mi experiencia. Yo he procurado siempre participar en en el proceso electoral, pero a través de ser funcionario de casilla. Y pues les he pedido a mis hijas que también hagan eso. Bueno, pues los que no puedan ser funcionarios de casilla y quieran hacer algo, yo los invito a que se unan, primero obviamente, a estas manifestaciones, y no porque no crean que andar en la calle es inútil. Realmente el Manuel Andrés anda verdaderamente enojado porque salimos a la calle. No es Claro. inútil. También es muy importante si salimos millones a la calle. Miren, vamos a jugar unos cuantos números. No importa lo que diga la prensa oficial ni sus repetidoras. México tiene 130 millones de habitantes, más o menos. Sí, en De el esos país. 130 millones, ¿cuántos te gusta que puedan votar? ¿60 millones? Es un poquitito, está bien, 60 millones. Nada más por hacer números cerrados. Así De es, un esos poquito 60 abajo. millones, si 6 millones salimos a la calle es el 10%. Si esos 6 millones salimos a la calle y le recordamos al ejército que atrás de nosotros hay otros 54 millones. Si le recordamos al ejército que vamos a recordar sus apellidos, que sus hijos van a ser identificados como los hijos de los generales que atacaron al pueblo. Los generales tampoco los generales dan golpes de Estado cuando creen que se pueden ir impunemente a su casa. Ni a los generales les gusta meterse en batallas perdidas. Mientras más gente vean en la calle, menos van a apoyar un golpe de Estado contra el pueblo. El Si ejército en cambio, si solo ven a constitucionalista 10,000 changos, mexicano pues sí se van a nunca aventar. va a dar un golpe de Estado. Nunca. Nunca. Nunca lo ha dado ni Ojalá lo tú va a dar. tengas razón. Nunca Sin lo ha embargo, dado. a mí me dicen que también en esa misma, ¿te acuerdas cómo nos contaron el cambio de mandos que está habiendo en el ejército? Y cómo están metiendo a puro jovencito que no tiene memoria histórica y que tampoco tiene una educación culta preparada. Bueno, Bueno, ese fue un argumento que efectivamente oí en esa conferencia y, y te soy franco, te voy a dar un argumento contrario. por favor, Durante muchas décadas, el ejército mexicano estaba aislado o no participaba o no se permitía que expresaran participación en los procesos políticos. Costó mucho trabajo. Acuérdense que el primer presidente civil de México fue Miguel Alemán. Antes de eso, todos los presidentes de México habían sido militares en función de la Revolución Mexicana. Muy bien. Costó mucho trabajo hacer hacia un lado a los militares del poder civil, pero la diferencia de lo que dice o de lo que expresaron de que se están nombrando a puros jóvenes y eso es motivo de preocupación, les debo de recordar que cuando el candidato Fox empieza su campaña, en el ejército mexicano, por primera ocasión, después de más de 4 décadas en que prácticamente no había ni una sola expresión de tipo político dentro del cuerpo del ejército, más de 300 oficiales, no generales, oficiales de medio, vamos a decir, de medio rango, pero oficiales, se manifiestan públicamente a favor del licenciado Fox. Entonces, eso de que nombren a jóvenes y con eso estoy seguro que los voy a poder corromper más fácil, pues no, yo creo que no es
precisamente cierto, y ojalá que no sea cierto. Pero la verdad de las cosas es que el ejército mexicano siempre ha dado muestras de ser mucho más cuerdo y mucho más lógico, y que además de todo entiende de manera muy clara su posición en el esquema general de las cosas y del poder en México. Yo creo que si alguien va a hacer o va a ejercer ser un fiel de la balanza en caso de que sea necesario, va a ser el ejército mexicano, y siempre lo aplicará hacia bien y a la salud de la democracia. Yo, en mi absoluta incredulidad, quiero creer en ti y desear que estés en lo correcto y que a los generales les preocupe más México que ellos mismos, pero creo que el que estemos millones en las calles también les dirá que si se quieren aventar una bronca, la bronca es con muchos y no con poquitos. Eso sí, en la medida en que la manifestación y la participación en la manifestación de defensa del INE sea más y más y más masiva, será mucho más importante la capacidad de poder aminorar, de poder eliminar, de poder reducir estas formas o estos intentos de acabar con la democracia en México o de devaluarla. Hay que participar. La verdadera llave para llegar a mejores estadios democráticos es la participación. En este caso nos está llamando, las circunstancias nos están llamando a participar en forma de manifestarnos y acudir a esta reunión que tiene el propósito de mostrar efectivamente que estamos preocupados y que no queremos que haya ninguna acción en contra del INE y de la capacidad que el INE tiene de generar procesos democráticos justos y serios y formales, y sobre todo, pues, caray, hemos invertido mucho tiempo, mucho dinero y un gran esfuerzo en crear esta institución que es casi ejemplar dentro de Latinoamérica y ejemplar en muchos lugares del mundo. No entiendo cuál es la intención de devaluarlo o francamente, de tratar de corromperlo o de corromperlo de te una voy a dar la manera oportunidad, administrativa. te voy a dar la oportunidad de que corrijas tu dicción. A ver. ¿Quieres volver a repetir la frase "no entiendo cuál es la necesidad" o prefieres decir "entiendo perfectamente por qué lo quieren hacer"? Bueno, entiendo que tiene que ser un interés avieso, torpe y contrario al interés de México, devaluar o reducir la capacidad que tiene el INE de organizar un proceso de elección democrático y serio, como ya lo ha demostrado varias veces. Es increíble que esta administración, que es producto de esa capacidad que tiene el INE de hacer un proceso democrático, serio y formal a través de elecciones, lo esté pretendiendo devaluar. ¿Qué tan mal se sienten? ¿Tan mal han hecho las cosas? ¿Tan mal saben que la gente ya está harta de esta mediocridad que nos ha llevado a unas ineficacias y a unas ineficiencias nunca vistas en la historia moderna de México? Por ejemplo, en educación, por ejemplo, en salud, por ejemplo, en muchas otras cosas más, que tienen miedo y entonces quieren devaluar al organismo para poder manipular las cosas de otra forma. No hay otra explicación posible. De hecho, sí hay otra más. Que es que el chavismo-castrismo, bueno, con excepción de Cuba, en todos los demás países llegó al poder a base de elecciones democráticas. Usó mire, la democracia y luego la destruyó. Yo lo que sí les voy a decir es esto: efectivamente podemos mencionar algunos ejemplos históricos
donde después de un movimiento o de unas elecciones democráticas, el poder o las gentes en el poder se corrompen tanto que entonces hacen lo posible por devaluar el propio sistema que los llevó ahí. Pero la verdad es que nuestra única arma en este momento es la participación a través de este tipo de manifestaciones como la que habrá el próximo día 26 de febrero. Así es que participemos y estemos atentos. Por ejemplo, festejemos que tenemos una Suprema Corte de Justicia donde la presidenta de la Suprema Corte de Justicia hace y pone en claro que hay una división de poderes y que esa división de poderes debe de no nada más de respetarse, sino de ejercerse. Así es que ese tipo de cosas las debemos de festejar y debemos de ser muy cuidadosos de que esta división de poderes se cumpla, sea seria, sea formal. Por ejemplo, debemos de reprobar que si este tipo de esfuerzos de devaluar al INE llegan a la Cámara de Diputados y se aprueban por una mayoría, bueno, pues entonces votemos en contra de esa mayoría. Vamos a manifestarnos en contra de esa mayoría que de manera tan irresponsable pasa este grupo de leyes o este grupo de reglamentos. Eso es lo que tenemos que hacer. Quiero desear que el ejemplo de Perú, el ejemplo de Brasil y el ejemplo del propio Washington, en el que el ejército se negó a apoyar al golpista, claro, se repita también en México ante lo que a mí me parece es así como que la locura de la sin razón atacando a un gobierno en salida. De hecho, por ejemplo, tenemos que ser muy cuidadosos en unos cuantos días va a terminar la gestión del presidente del INE y de cuando menos 3 o 4 de los consejeros del INE. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que estar muy atentos a que esta selección de quienes van a suceder a los funcionarios que en este momento encabezan el INE, sean funcionarios de mucha probidad, que sean funcionarios que sepan lo que van a hacer o lo que deben de hacer o cuál es su responsabilidad y sobre todo que no tengan miedo a enfrentarse a el poder ejecutivo. Es importantísimo que estemos muy atentos a esta, vamos a decir, a esta sucesión, porque sí sale el presidente del INE y tenemos que entonces ser muy cuidadosos de quién viene en su lugar. Y lo mismo salen 2 o 3 o 4 de los consejeros, no estoy seguro, que son consejeros que son muy conocedores de los procesos democráticos y entonces tenemos que estar muy atentos a quiénes son los que pueden sucederlos. Pues para decirte qué tan buenos son los que salen, déjame contarte, aquí nos dice Judith que el INE lleva a cabo intercambio y cooperación internacional con 60 países. Sí, señor. 82 misiones internacionales de asistencia técnica se han desplegado en 37 países, así es, en regiones tan diversas como Medio Oriente, el sudeste asiático y África. El INE ha acreditado a 4.654 visitantes extranjeros de 110 países de los 5 continentes durante los 8 procesos electorales federales celebrados entre 1994 y 2015. Déjenme traducirlo. Esto quiere decir que el INE es más famoso en el mundo y más exitoso que el tricolor. Quiere decir que el INE sí llegó a las finales del campeonato, que el INE sí gana, que el INE sí sabe,
y que por primera vez en México, bueno, no sé si por primera, pero sí, yo creo que sí, por primera vez en México podemos presumir más del INE que de la malísima selección nacional. Y si pudiéramos llenar el mundo de especialistas del INE y de gente con la calidad de trabajo del INE, hasta tendríamos una buena selección de fútbol si los futbolistas se dedicaran al fútbol con el gusto y la dedicación que los del INE se dedican a lo que se dedican. Es más, vamos a la manifestación, es decir, que se ineficice el tri. Esa es una gran palabra, es una gran palabra. Vamos a grabar la ineficice México. Que sí, No, ineficice. Ineficiencia México. Ineficiencia México. Que se ineficiencie México. Sí, señor. Lástima que parece que dice de ineficiencia también. Sí, claro, claro, en realidad no. Pero no está bien. No se presta. Pero bueno, aquí la lógica y el buen gusto nunca ha caracterizado mis participaciones. No irás a sufrir mucho por una más. No, ya tengo costra. Lo que sí le quiero recomendar a todo el mundo otra vez, léanse la obra de Weber. A mí me llamó mucho la atención. Realmente nunca me la enseñaron en la UNAM. Me leyeron otros libros, pero nunca ese, y nunca ninguna nana de las que me cuidaba me leyó en las noches las reglas de la burocracia de Weber. Pero si las pusiéramos en una forma de papel y les hiciéramos firmar a los candidatos, a lo mejor mejoraría mucho el país. Bueno, yo para terminar con una nota un poco especial, les diría que la única ley que verdaderamente guía los pasos de un buen burócrata es crear otro burócrata. Qué desgracia. Es hacer algo para crear cuando menos otro burócrata. Y ya si tienen una gran capacidad, crear muchos burócratas más. Eso se llama cáncer. Y no queremos una burocracia cancerígena. No. Esa ya la tuvimos. No queremos una burocracia que diga ponme donde hay. No queremos una burocracia llena de leales. No queremos una burocracia de ineficientes, ineficaces, imberbes, inimales. Ahí está otra, pon otra palabra, inimales. Bueno, que gastan el dinero y se roban todo a manos llenas y ni siquiera tienen la decencia o el gusto de hacerlo bien. Muy bien, jefe. Entonces, por una democracia eficiente y por un INE funcional. Claro. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Por una Gracias defensa y no se nos olvide leer la memoria. Y recuerden, si están en YouTube, háganle clic a la campanita, pónganle you like, háganse una lista de toda la gente a la que odian y mándenles una recomendación para que escuchen este programa, cóbrenselas, que sepan que la amistad no es sencilla. Y si conoció a Weber en la secundaria, usted fue a una escuela privilegiada, y si recuerda quién es Max Weber, usted también es privilegiado. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Ya no es cierto para los que quieran. Nos vemos el viernes a las 10 de la mañana de San Diego, también de Tijuana, curiosamente, 10 de la mañana de los dos lugares, y 12 del día de Ciudad de México en el programa Judaísmo Hoy, donde vamos a tener a Krause, vamos a entrevistar a Krause y su nuevo libro. Muy bien. Judaísmo Hoy, el viernes, y el próximo miércoles, Leyes Perras y Eduardo Gurría en Válgame Dios. Polémica y Café. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Tardes, noches. Hasta luego.